Hola, ¿qué tal? ¿Feminismo, LGTB, será cosa de los nazis? Bueno, buena pregunta la que nos hace Mazamete, ¿no? Vamos a ver. Dice en concreto, ¿y esto del feminismo y el LGTB no será cosa de los nazis? Bueno, vamos a ver. Para precisar, ya sabes que nosotros no intentamos no utilizar la palabra feminismo cuando no es necesario. Entonces distinguimos entre el proceso de emancipación de la mujer, que algunos le llaman feminismo, y el posmofeminismo, o la manipulación de ese proceso por intereses corporativos, que también algunos le llaman feminismo. Y para no confundir las dos cosas, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que detrás de esos movimientos hay una base real, que es ese proceso de emancipación de la mujer, y una base de manipulación, ¿no? Y en el tema de las minorías sexuales, tú hablas de LGTB, algo similar sucede. Es decir, hay un problema histórico pendiente, que es, digamos, el respeto a estas minorías sexuales, y otra cosa es la manipulación de ese respeto, pues por intereses corporativos, ¿no? Bien. Luego, ¿será cosa de los nazis? Vamos a ver. Supongo que esto te ha venido como consecuencia de esos comentarios que hemos hecho relacionando el posmocapitalismo, estas corrientes de las últimas décadas, que en paralelo al neoliberalismo en el ámbito socioeconómico, pues han impulsado el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la explotación masiva de migrantes, la manipulación de las minorías sexuales, el individualismo y la destrucción o debilitamiento de las comunidades humanas, ¿no? Bien, todo eso, el posmocapitalismo lo hemos relacionado con una base, vamos a decir, criptonazi, que no es lo mismo nazi que criptonazi, ¿no? Creo que es más apropiado probablemente y mejor utilizar la palabra criptonazi, porque ya es bastante llamativo en sí mismo que utilicemos esa expresión haciendo referencia al posmocapitalismo, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? ¿Por qué criptonazi? Criptonazi, que quiere decir pues, nazi oculto, ¿eh? Porque dábamos distintas razones para justificar parecidos estructurales muy claros entre el posmocapitalismo y el fascismo, el nazismo particularmente de los años 20 y 30 del siglo XX. Pero es muy importante destacar que aquí la cuestión clave, aunque externamente sean movimientos tan distintos, el posmocapitalismo y el nazismo, pero detrás de esos movimientos hay una cuestión clave. Lo clave no son esos desfiles que veíamos en las calles de los nazis durante los años 20 o 30. La clave es qué hay detrás, el impulso que hay detrás que hizo eso posible, ¿no? Y es un impulso corporativo, un impulso de intereses de las grandes corporaciones, que es lo mismo que en el posmocapitalismo. Es también un impulso de las grandes corporaciones y muchas de ellas las mismas, que las que financiaron e impulsaron el nazismo y las que han financiado e impulsado después el posmocapitalismo, ¿eh? Entonces es ese impulso corporativo que por distintas razones, en el caso del nazismo fue por una situación de pánico creada por el movimiento obrero por un lado y por la Unión Soviética por el otro, y en el caso del posmocapitalismo fue al contrario, por la sensación de que una vez terminada la Guerra Fría, las corporaciones tenían manos libres para hacer lo que quisieran con el mundo y con Occidente en particular. Entonces, en este sentido, depende, cuando dices será cosa de los nazis, ¿a quién te refieres? ¿A las corporaciones que estaban detrás del nazismo? Sí, claramente. Porque evidentemente muchos de los nazis que estaban dentro de su movimiento no tenían ni idea de para quién estaban realmente trabajando. Y lo mismo que sucede ahora con muchos de estos movimientos. Son movimientos de inspiración corporativa impulsados por las grandes corporaciones para seguir sus intereses, ¿no? Y esta es la relación fundamental. Luego, claro, como consecuencia de eso, hay otros parecidos muy importantes que los mencionamos hace unos días, ¿no? Vamos a ver. Sí, así y así los vemos, ¿no?
no estoy seguro de que esto lo veáis bien. Voy a ponerlo más grande y yo me voy un poco más a un lado. Decíamos, hay puntos comunes que son muy llamativos. Decíamos, esa inspiración filosófica común en el cuestionamiento de la razón, en base a Nietzsche y Heidegger. Bueno, alguna precisión nos habéis hecho al respecto, evidentemente. El nazismo tiene sus propios filósofos y el posmocapitalismo también. Pero detrás, ellos, tanto unos como otros, tienen ese tronco común de búsqueda de una justificación filosófica para prescindir de la razón. Bueno, prescindir o disminuir el impacto de la razón frente a emociones, sensaciones, que es lo que esas corporaciones pueden manejar. ¿Vale? Entonces, a esas corporaciones que van a controlar estos movimientos, lo que les interesa es decir, bueno, la emoción, las sensaciones es lo importante, eso lo manejo yo con los medios de comunicación y con la industria cultural. Y olvídate de rechazar eso en base a argumentos razonables, porque la razón no importa. Lo que importa es lo que yo te digo en los medios de comunicación. ¿Vale? Ya hemos dicho que es el mismo promotor, la élite corporativa occidental, ¿no? Bueno, que está instrumentalizando en base a criterios distintos tanto el nazismo y el fascismo en su momento como el posmocapitalismo. Ya he dicho, en su momento el nazismo fue para hacer frente a un movimiento obrero muy agresivo que incluso ya estaba generando golpes revolucionarios en Italia o en Alemania, por ejemplo, y a la Unión Soviética, que entonces les parecía una amenaza muy directa. Bien, y el posmocapitalismo no. Posmocapitalismo que responde a que después de la Guerra Fría las corporaciones dicen, se ha acabado la historia, esto ya es nuestro, podemos hacer lo que queramos. Y entonces las ideas que se estaban manejando en los 70 y 80, a partir de los 90 se despliegan ya de forma masiva ideas disparatadas y destructivas como estas del posmocapitalismo, pero como no tenían enemigos, pues pueden hacer lo que quieran con nosotros. Bien. Y luego la radicalidad. Esto es, porque claro, tenemos una imagen muy radical del nazismo y en la calle, entre la gente, no tenemos esa imagen tan radical del posmocapitalismo, pero vemos cómo, primero, ya era radical inicialmente, aunque no lo supiéramos, con esos objetivos de reducción de la natalidad, ya es bastante radical por sí mismo. El concepto del transhumanismo ya está en círculos eugenésicos en su momento, y con un origen claro en la eugenesia. Ya sabes que la eugenesia eran esos movimientos que decían que los mejores se tienen que reproducir más y los peores menos, ¿no? Y que ponían políticas, técnicas y tal al servicio de estos objetivos, ¿no? Y luego, pues sí hemos visto que incluso de forma pública ha habido un proceso de creciente radicalidad de todos los movimientos de todas las corrientes del posmocapitalismo, ¿no? Y una muestra de esto es el transhumanismo, ¿no? O sea, que el ser humano y sobre todo las clases superiores tienen que ir más allá, ya van a dejar de ser humanos porque a través de la relación con la máquina, etcétera, ¿no? Y ya sabéis que esto no es tanta fantasía, hay multinacionales, el Foro Económico Mundial, las 1000 grandes multinacionales están impulsando esas ideas y bueno, ya comentamos como hace unas semanas una revista de nuestro entorno, una revista de un partido político, pues aludía sin ningún problema al manifiesto Cyborg, que defiende que hay que ir a confundir, a diluir la idea del ser humano para diluir la relación o la frontera entre el ser humano y el animal y la frontera entre el ser humano y la máquina. O sea que ahí también sin darnos cuenta, porque esto va poco a poco, durante 3 décadas, cada vez de una forma más radical, poniendo en cuestión incluso, pues bueno, los sexos, poniendo en cuestión ya al propio ser humano. O sea que es una radicalidad en ese sentido conceptual
bastante superior a esa radicalidad racista del nazismo. Bien, en definitiva, vamos a quitar esto. En definitiva, ¿no será cosa de los nazis? Bueno, vamos a ver. Si, ya lo digo, si entendemos por nazis las corporaciones, los intereses corporativos, también aristocráticos, ¿no?, que impulsaron el nazismo y que han impulsado también, impulsan el posmocapitalismo, ¿no? En ese sentido, sí. Y no, ya digo, no estamos hablando tanto, bueno, cuando dices feminismo y LGTB, nos referimos al posmocapitalismo y a la manipulación de las minorías sexuales, no a los aspectos objetivos del proceso de emancipación de la mujer y a ese respeto a las minorías sexuales, que era un reto histórico pendiente en Occidente. Vale, pues lo dejamos aquí. Acordaros, por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios. Vale, bien, gracias por seguirnos.